Hola, bueno, es un placer compartir este espacio con vosotras donde poder intercambiar algunas ideas de cómo innovar en nuestras asociaciones, cómo modernizarlas y cómo añadir ese sesgo de innovación que siempre añade la tecnología. Compartir opiniones e intercambiar nos va a ayudar a delimitar qué tipo de herramientas y qué tipo de estrategias tendríamos que poner en marcha para que esa innovación se produzca en estos espacios. Voy a intentar con mi intervención poder aportaros algunas ideas y poder compartir en esa conversación. Tengo unas notas que voy a ir poco a poco comentando para no perder el hilo y que no se haga muy largo, porque los espacios virtuales son muy cómodos porque nos permiten mucha movilidad, ¿no?, de imagen y de conocimientos, pero a veces son más duros para tener cercanía con las personas que estamos en la conversación. Poseer conocimientos, poseer formación es una herramienta imprescindible siempre para poder tener una presencia en la red activa. ¿Por qué una presencia activa? Porque no solo hay que estar, que ya eso nadie lo discute, sino que además tenemos que estar liderando. No vale estar como usuarias o como personas receptoras, ¿no?, pasivas, sino que la historia del movimiento de mujeres siempre nos demuestra que las mujeres estamos liderando los cambios, siempre estamos en la vanguardia de los movimientos sociales, y ahora esa vanguardia se tiene que trasladar también al entorno de la sociedad de la información. Para eso es imprescindible tener unas herramientas TIC que tenemos que manejar con mucha cultura para que nos permitan tener ese liderazgo, ese empoderamiento tecnológico. Vamos a ver, ante este proceso de formación en el que os encontráis ahora, es muy importante definir unos elementos claves para que el proceso llegue adelante. Lo primero que debemos hacer es definir claramente los planes de formación. Tenemos que plantearnos qué queremos aprender, cómo lo vamos a aprender y para qué. Porque si no, acaban siendo aprendizajes que se pierden en el tiempo, pero desde luego nos ha costado mucho esfuerzo, porque a nosotros siempre nos cuesta mucho esfuerzo por nuestras agendas tan múltiples dedicarle un tiempo a la formación explícita. Y para ver cómo plantearnos el proceso de formación, debemos tener como dos elementos muy claros. Por un lado, qué dificultades y en qué condiciones se va a hacer la formación, y por otro lado, plantearnos qué queremos saber, qué necesitamos saber para cumplir nuestros objetivos. Respecto al primer punto, es saber qué barreras y qué dificultades tenemos las mujeres para aprender. Estamos hablando de aprender procedimientos TIC, para aprender a movernos en la sociedad de la información. De ahí el primer estudio que siempre aparece y que se confirma cada vez que se renueva la investigación son las brechas digitales de género. Y hablo en plural porque podemos constatar, según los estudios que hemos hecho en el Observatorio de Igualdad de la Sociedad de la Información, aparecen tres brechas. Una primera brecha, que es una brecha de acceso. Esta brecha se ha cerrado mucho, es decir, las mujeres hemos mejorado muchas posiciones en la brecha digital de género, porque en el año 2004 se estaba en una diferencia de 26 puntos y en el 2009, que se repitió el estudio, el 2010, la brecha ya se había cerrado casi a 7 puntos. Tiene que ver con las inversiones del Plan Avanza y que muchas administraciones pusieron en marcha políticas y planes de formación digital para mujeres. Eso respecto al acceso. Estábamos los penúltimos de Europa y ahora estamos en la mitad de la banda. Claro, habrá que ver qué pasa con estos datos después de la crisis, ¿no? Si es que alguna vez hay un después, esperemos que sí. Las conexiones a internet cuestan dinero y probablemente sea una de las cosas de las que se está prescindiendo en muchas familias. Eso en cuanto a la cantidad de acceso. El acceso nos mide la cantidad de mujeres que accedemos a internet. La otra brecha es la brecha de uso. Y esta brecha no mide la cantidad, mide la calidad de las conexiones y de nuestra presencia en internet. Es decir,
qué sabemos hacer en Internet, si sabemos, si leemos prensa, si compramos en Internet, si sabemos imprimirnos un documento, si sabemos instalarnos un antivirus, si sabemos hacer un pequeño desarrollo de software en un PowerPoint, etc. En los indicadores que miden los usos, las brechas ya son bastante más importantes. Según qué uso estemos midiendo, es desigual, pero desde luego lo que sí que queda muy claro es que cuando se empieza a ver niños y niñas en los hogares no hay brecha, es exactamente igual por parte de los niños que de las niñas, y eso se mantiene hasta los 14, entre los 14 y los 16 años, y a partir de ahí se va abriendo una brecha digital de género que ya no se vuelve a cerrar, ¿no? Y es más, se va abriendo y se sigue abriendo hasta que las mujeres mayores tienen una brecha muy superior a la de los hombres. Esto tiene que ver con el nivel de estudio y con el nivel de empleo. Si estos datos que os comento se cruzan con el nivel de estudios y el empleo o el desempleo de las mujeres, se disparan respecto a los hombres. Las mujeres con menos estudios tienen mucha más brecha que los hombres con menos estudios, y las mujeres en situación de desempleo tienen mucha más brecha que los hombres en situación de desempleo. Los datos están publicados, son muy extensos, no es cuestión aquí de aburridos, simplemente daros como las líneas generales. Están publicados en el Instituto de la Mujer, en la página de Igualdad, os los podéis descargar. Y si no, en el portal emujeres.net también los tenemos subidos y los podéis descargar. La tercera brecha es la que llamamos de usos avanzados, que son aquellos usos que realmente son imprescindibles para poder hacer el liderazgo tecnológico. Porque hasta ahora son cosas que tú haces en casa para tu comodidad, para tu conocimiento, para tu formación, pero los usos avanzados que ya implican, por ejemplo, hacer compras, comercio electrónico, que implican poder compartir documentos, que implican hacer una presentación electrónica y poder compartirla, usar el Dropbox, usos ya más avanzados, ahí la brecha se vuelve a disparar. Se vuelve a disparar, las mujeres tenemos muchos puntos por debajo de incidencia a los hombres en las mismas circunstancias respecto a estos sitios. Quiere decir que las mujeres tenemos dificultades en temas de ocio y en temas económicos. Todo lo vinculado a lo económico, las mujeres en Internet hasta ahora no se tiene muy poca incidencia. Yo personalmente creo que tiene que ver con la economía de las mujeres, que somos muy respetuosas con nuestras tarjetas de crédito, y en Internet toda la compra lo que tienes que conocer es tu tarjeta. Entonces, ahí las mujeres lo piensan bastante más, ¿no? Hay cierto miedo a qué pasaría con mi tarjeta, etcétera, cuando en realidad luego vas a un restaurante y cuando vas a pagar dejas la tarjeta en una bandeja, te la lleva un señor y te la devuelve 20 minutos después, y ya a nadie le preocupa lo que podía hacer con la tarjeta. Es un problema de adaptación a usos nuevos que al principio ofrecen resistencia. Esas serían las tres brechas muy sucintamente. Vamos a ver sus causas. ¿Por qué? Porque, claro, ya sabéis que nada es genético. Yo, bueno, he delimitado algunas causas que os voy a compartir. La primera es el tiempo de las mujeres. Las mujeres tenemos muchas agendas a la vez. Llevamos la personal, la laboral, la doméstica, la asociativa, la cultural, la social, y esas agendas se superponen, como bien sabéis, una sobre otra, y en alguno de esos momentos además hay que encontrar tiempo para aprender. Y eso es una dificultad para las mujeres y los hombres. Cuando tienen un espacio laboral, el resto del espacio para ellos ya es personal, la inmensa mayoría. Y por tanto, fuera de las 8 horas laborales, el resto del día normalmente es para ellos, para su ocio, para su aprendizaje, para su formación o para irse al mar. Pero es su tiempo, que lo pueden emplear en cualquiera de estas cosas. Las mujeres tenemos una agenda sobre otra y además debemos encontrar un pequeño espacio para formar. La otra causa es la economía. Las mujeres tenemos una economía siempre más empobrecida que la masculina, y tener una DSL exige tener un ordenador, tener una DSL, pagarla, y aunque las tarifas realmente por la competencia entre las empresas han bajado notablemente, pero entre 30 y 50 euros se te van seguro, y
en momentos de crisis las mujeres se piensan muy despacio si van a hacer esta inversión o dedican ese dinero a otra cosa. Luego, otro motivo tiene que ver con el empleo. Las mujeres estamos en puestos de la pirámide de empleo, solemos estar en la base de la pirámide, y esta base tiene empleos menos tecnificados. Son los empleos menos sofisticados y por tanto su nivel de tecnificación es siempre menor. Incluso aunque en ámbitos muy feminizados como es la sanidad, la educación o la administración pública, que hay muchas más mujeres que hombres estadísticamente, estamos en los puestos bajos o intermedios, y aunque hay ordenadores en esos puestos, suelen estar limitados a determinados software o a programas de gestión destinados a esa jefatura de servicio donde no se puede navegar o se puede navegar solo determinadas áreas. Por tanto, cuanto más alta es la pirámide, más tecnificado está el puesto de trabajo y más libre es el ordenador que ocupa ese puesto de trabajo. Luego tiene que ver con tener o no tener empleo. La mayoría de los empleos ya tienen en algún momento un uso TIC en el proceso del día a día de trabajo, ¿no? Hay gente que está sentada delante del ordenador todo el día, pero hay gente que simplemente en algún momento tiene que hacer alguna utilización tecnológica. Las mujeres tenemos más desempleo que los hombres, y ahora más que se está destruyendo muchísimo empleo femenino y sobre todo se está acogiendo a las ofertas de flexibilidad laboral, y eso siempre es empeoramiento del empleo. Por tanto, menos empleo, menos acceso a la tecnología. Y por último, las mujeres necesitan siempre entender la utilidad de lo que hacemos. Tenemos un sentimiento muy práctico de la vida, entre otras cosas, por un montón de cosas que hacemos desde que nos levantamos, y cuando estás trabajando con mujeres en formación, siempre te preguntan, después de hacer una explicación más o menos interesante de lo que vas a trabajar con ellas, te dicen, un momento, ¿pero esto para qué nos sirve? ¿No? Si en tu respuesta ellas entienden que realmente les va a aportar cosas interesantes, no se mueven de la silla, ¿no? Y además se acaban convirtiendo en unas alumnas aventajadas y que siempre quieren más y todo les parece poco. Pero como alguna o el grupo no vea claramente la utilidad que va a tener en su vida personal o asociativa o laboral el aprendizaje, al segundo día pone una excusa y ya no vuelve, ¿no? Porque siempre es algo de, con las cosas que tengo que hacer solo me faltaba a mí, ¿no? O sea, si no me va a servir para nada, no vuelvo. Por tanto, es muy importante que la formación esté vinculada a las necesidades de las mujeres y por tanto vean su utilidad. Por eso, el otro elemento que os planteaba es qué necesitamos saber, qué capacidades TIC debemos manejar para incorporar estos usos tecnológicos a nuestras asociaciones. Es decir, ¿qué quiero saber? Porque quiero que nuestra asociación abra un blog, porque todo el mundo tiene una página web y nosotras no, porque yo veo cómo otras asociaciones se organizan los calendarios de trabajo, de reuniones, de encuentros, a través de una cosa que hacen en internet, donde a todas les llega la cita y todas se lo cambian sin necesidad de estar llamándonos por teléfono constantemente unas a otras, y eso me parece muy cómodo y muy interesante y va a mejorar nuestra vida asociativa. Lo quiero aprender, ¿no? Si no es en ese sentido, es muy difícil que la formación se sostenga, ¿no? Y sobre todo que sea válida. Por tanto, hay que saber qué queremos, desde luego desde un punto de partida, que es qué sabemos, ¿no? Porque no puedes empezar a plantear una formación si no tienes en cuenta el punto de partida de las personas que van a compartir este espacio contigo, qué necesidades tiene ese grupo y como se está ahora en el proceso de qué quiero aprender y para qué, este diálogo tiene que ser el punto de partida imprescindible para que la formación se asiente ahí, se asiente sobre lo que sabéis y lo que queréis aprender, y a partir de ahí se construya un espacio de aprendizaje realmente significativo, porque si no es un aprendizaje estéril, ¿no? Y con el esfuerzo que nos cuesta, pues es una pena que al final sea un esfuerzo estéril. La formación, ya hemos planteado cuáles son sus dificultades, y no lo hemos planteado por el mérito de saberlo y ser negativas, sino porque a partir de ahí es donde hay que
centrar la formación que se va a dar a mujeres. Si la brecha digital de género dispara como 5 indicadores o 6 indicadores donde la brecha es muy amplia, por ejemplo, que la gente no sabe usar un programa de software, que la gente no sabe bajarse un antivirus, que la gente no sabe hacerse un blog, bueno, pues creo que es prioridad empezar a trabajar estos ítems que son los que en definitiva luego nos permiten ser líderes en el conocimiento y en la tecnología. Por tanto, conocemos las brechas, conocemos sus causas para poner el remedio y empezar a partir de ahí. Por otro lado, nos planteamos qué queremos saber, cómo lo vamos a aprender y para qué. Y además tenemos que hacerlo partiendo desde lo que ya sabemos, ¿no? Saber qué se sabe. Hasta que tú no te planteas en un grupo, vamos a ver qué es lo que sabemos, para a partir de ahí apoyar lo que vamos a aprender, para que no caiga en el vacío. Y que además la formación tenga elementos ajustados a las necesidades del grupo. Porque a lo mejor a mí me parece interesantísimo que aprendáis a hacer pues, a lo mejor una página web, y sería mucho más interesante para muchas de vosotras, en vez de eso que casi os implica un aprendizaje más sofisticado y acabar en manos de una empresa y tal, pues aprender a haceros un blog, que son libres, que son gratis y que cualquier persona con un poquito de aprendizaje lo puede manejar. Es decir, hay que contextualizar el aprendizaje. A lo mejor a mí me parece muy importante que aprendáis Excel, a mí o a la administración, a manejar Excel, pero si vosotras no lleváis una contabilidad, pues es un poco absurdo que aprendáis a manejar Excel y solo va a aprender la persona que lleve contabilidad. Es decir, que siempre los aprendizajes deben estar ajustados a las necesidades de las mujeres, que están en el grupo que se va a formar. Y para eso, bueno, pues en los estudios que hemos hecho de sociedad de la información a través del Plan Avanza, voy a acuñar un decálogo de qué elementos, qué 10 elementos serían imprescindibles para que la formación funcionara. Es lo que le hemos llamado el decálogo de la formación TIC para mujeres. Lo primero que debe hacer cualquier proceso de formación es realizarse a través de itinerarios autónomos. Primero necesitamos una metodología ajustada a las necesidades personales y asociativas de las mujeres, que tenga en cuenta su punto de partida, la actitud, sus necesidades y su conocimiento. ¿Para qué? Porque esta metodología debe propiciar itinerarios autónomos de aprendizaje, fomentando, creo que es importante en nuestras relaciones, la autoayuda dentro del grupo. Creo que es una característica del aprendizaje entre mujeres el espacio colaborativo entre dos o más, ¿no? Que hay veces que se tiende a aprender de cada persona en un ordenador, y eso está bien porque cada persona es en primera persona realiza el aprendizaje, pero cuando los niveles en el grupo son muy desiguales, a veces ayuda mucho que haya dos personas en un ordenador, porque entre las dos se resuelve en cooperación, se resuelve un poco la complejidad. Y si yo soy un poquito más que tú, pues te ayudo y te digo, pues mira aquí, mira allá, mira aquí. Incluso que haya dos ordenadores, ya uno para cada una, está bien que se aprenda un poco por parejas, aunque cada una resuelva su aprendizaje en su propio ordenador. Esto es importante porque además crea grupo y las mujeres aprendemos casi siempre de otras, y lo que aprendemos de otras suelen ser aprendizajes que se consolidan muy bien. Y tienen que ser itinerarios autónomos de autoaprendizaje, porque la experiencia demuestra en todos los procesos de formación que no es bueno que el aprendizaje dependa exclusivamente de la persona que está en ese momento dando la sesión, la formadora o el formador, ya sea. Porque cuando esa persona no está, se ha creado un mecanismo de que no podemos hacer nada hasta que esa persona no esté, ¿no? Entonces, la metodología deseable es aquella que cambia este proceso y plantea unos procesos autónomos de autoaprendizaje, siempre apoyados por la formadora o por el formador, lógicamente, ¿no? Pero la fuerza está en la metodología de trabajo, la fuerza no está en la presencia física del formador. Otro elemento importante es la formación planificada según el tiempo de las mujeres, porque
Es muy habitual que la formación se planifica desde instancias ajenas a las necesidades de las mujeres y se planifican en horarios y en condiciones donde luego las mujeres no pueden asistir. Pues lo intentan porque les interesa mucho, lo intentan el primer día, pero a partir del segundo día la negociación con su entorno familiar empieza a fallar porque el horario no se lo permite, porque claro, la mayoría de las veces para que yo vaya a formarme es que negocio en casa que alguien asume las tareas que durante ese rato yo debería estar haciendo en casa. Esa es una negociación que hacemos todas las mujeres cuando tenemos una tarea externa y claro, si tenemos los tiempos muy apretados, pues es bien difícil combinar. Era habitual, un ejemplo muy corriente, cuando se cambió al euro, que muchas administraciones pusieron un camión, un autobús que explicaba lo del euro por ahí, ¿no? Y decían, las mujeres no vienen. Y claro, las mujeres me decían a mí, ¿cómo vamos a ir? ¿Se la ponen a la hora de comer? ¿O cómo vamos a ir? ¿Se lo ponen justo a la hora de los colegios? Es decir, la solución es habla con la asociación de mujeres del trabajo, del territorio donde tú vas a trabajar, que ellas sabrán mejor que nadie en qué horarios tienes que plantear la formación. Otro elemento es que aprovechen sus habilidades sociales. Las mujeres somos expertas en comunicación y en trabajo. Entonces, esas son habilidades sociales que tenemos adquiridas y lo razonable es que la formación se plantee desde esos elementos, ¿no? Porque a partir de ahí la gente se siente cómoda, se siente bien y aprende mejor. Otro elemento es que los materiales deben estar elaborados con criterios didácticos y facilitadores. Enseñar es un oficio bien difícil y en los temas de informática pues se ha llegado a la situación paradójica de que incluso siendo un aprendizaje relativamente sofisticado, pues se estaba dando por informáticos, ¿no? Informáticos que con todo el respeto del mundo no necesariamente tienen las habilidades didácticas necesarias para plantear un proceso de formación coherente ante un grupo de personas adultas, ¿no? Eso es, enseñar es un oficio, tiene su aprendizaje, la didáctica es una ciencia social que hay que conocer y por tanto los materiales tienen que estar dentro, tanto los materiales como la metodología, como los recursos del aula, tienen que ser didácticos y facilitadores. El lenguaje tiene que ser no sexista, es muy habitual que va normalmente un muchacho de la informática y con un aspecto más o menos friki te pretende contar el HTML, la voz IP, bueno, son conocimientos que así no funcionan. No funcionan porque a ninguna de nosotras nos interesa conocer la voz IP para ver si tu correo está correctamente instalado en el navegador. Nosotros lo que queremos es que no funcione el correo. Entonces lo que hay que aprender es a usar el correo, ¿no? Porque no tenemos ninguna necesidad de entrar en las tripas de esos procesos de los navegadores, de los equipos de informática, etc. Por tanto, debe ser un conocimiento facilitador, no tecnificado, porque si hay una palabra en castellano que define a ese elemento, no hay por qué usarla en inglés o en español. Entonces, usamos el castellano para nombrar a las cosas que tienen su definición y que nos permite a todas entenderlo perfectamente. Además de eso, debe ser un lenguaje no sexista. Es muy importante porque lo que no nos nombra, no nos ve. Entonces, si es un grupo de mujeres que está aprendiendo, el lenguaje debe ser no sexista, los ejemplos que se ponen deben estar vinculados a nuestros deseos y a nuestros intereses, y además debe ser, si es posible, en la lengua de comunicación del grupo que se está formando. Euskera en nuestro caso, catalán en el caso de Valenciano de Cataluña, gallego en el caso de Galicia, etc. ¿No? Porque el aprendizaje tiene mucho que ver con la neurociencia y eso tiene mucho que ver con la lengua de comunicación. Entonces, en resumen, lenguaje no sexista, lenguaje no tecnificado, facilitador, didáctico, para que te permita elaborar mucho más fácilmente y mucho mejor el contenido. La formación debe estar impartida por un profesorado que tenga conocimientos de género, que ya tenga incluida la perspectiva de género. No, el que sea una mujer no lo garantiza, desde luego, lo facilita. Entonces yo creo que puede ser un hombre, puede ser una mujer,
pero en ambos casos debe saber qué es la perspectiva de género para tener en cuenta todo esto que estamos comentando desde que ha empezado la sesión. La metodología debe dar validez a los usos de Internet que hacemos las mujeres. Eso es bien difícil que un profesor lo haga de motu propio, a no ser que haya aprendido qué es la perspectiva de género y eso lo tenga claro. Hay que dar validez a los usos que hacemos de las mujeres de Internet, porque sean los que sean, son en principio igual de válidos que los que hacen los hombres. Y es muy habitual el ejemplo de que estás en casa y estás trabajando en el ordenador y llega tu compañero, llega tu hijo, incluso a veces tu hija, y te dice, mamá, te queda mucho, y tú dices, un momentito, ahora acá, un momento, y ustedes hay una renegociación constante para que te dejen acabar, y siempre hay alguien que dice, total, para lo que estás haciendo, o sea, que al margen de lo que hagas, es que no se va a entrar en si es importante o no lo que haces, sea lo que sea, es lo que tú estás haciendo y ese tiene el máximo valor, ¿no? Sobre todo porque además luego llegan ellos y lo que hacen es consultar qué ha pasado en la liga o cualquier información igual de sesuda, ¿no? Sí, el comentario es total para lo que estás haciendo. No, hay que dar validez a los usos que hacemos las mujeres de Internet. El que sea, el que cada una quiera hacer. La formación debe estar estructurada siempre a través de mediadoras sociales, que en este caso siempre son las asociaciones de mujeres. Y también tiene que tener conocimientos de género los agentes sociales que hacen la mediación, ¿no? Porque cuando tú estás trabajando vas a trabajar con una asociación de mujeres, todo esto que estamos hablando, todas estas preguntas que yo estoy planteando, la mayoría de las respuestas solo las tienen la asociación de mujeres a la que va a llevar la formación o que hace la mediación a ese grupo. Ellas van a preguntar, si no lo saben ya, que seguro que lo saben, a qué horas es mejor plantear la formación, si hay mucho niño o no, y hay que crear un espacio paralelo que pueda sostener la negociación familiar y los niños estén allí. Por ejemplo, yo unas veces que he dado formación en la provincia de Córdoba, al segundo día nos dimos cuenta, había que crear un espacio para las meriendas, porque los niños salían de los colegios a media tarde, porque ahí el horario escolar es diferente, y empezaba, cuando estábamos en plena sesión, empezaban a entrar críos a la sala, porque eran los pueblos pequeños, que lo saben, a reclamar la merienda, decir que no sé qué, que si quiero agua, que si quiero pis, que si quiero... Entonces, bueno, tuvimos que reorganizar, reestructurar todo el curso para hacer una parada a la hora que salían los críos de los colegios, que los niños venían allí, se gestionaban las meriendas, etcétera, etcétera, los que podían se quedaban en una sala de nota, habían habilitado para que estuviera ahí jugando, y el que no se iba a la calle a jugar, porque hay pueblos de menos de 5.000 habitantes, pueblos muy pequeños donde afortunadamente no podía jugar. Entonces, hasta que no se incluyó ese elemento en el proceso de formación, el proceso de formación estaba roto cada vez a las 4:15 de la tarde, ¿no? Entonces, era, bueno, claro, ¿qué hay que hacer? Preguntar al que está la asociación, y claro, cuando yo íbamos de pueblo en pueblo, porque lo hice durante 2 años, lo primero que se hacía era llamar a la asociación del pueblo siguiente y preguntarles, ¿cuándo queréis? ¿Cómo queréis? ¿Que necesitáis una sala? ¿Hace falta? ¿Se van a quedar niños? ¿No se van a quedar niños? Y cuando tú llegas, todo eso ya lo tienes contemplado. Por tanto, es muy importante hablar con las mediadoras sociales. Los contenidos que se trabajan en los cursos, yo creo que tienen que tener siempre el objetivo de facilitar la vida a las mujeres, tanto en su vida personal como en el movimiento asociativo. Y para eso hay que ver cuáles son sus intereses, ¿no? Y incluir siempre en los contenidos de los cursos la cultura y el patrimonio de las mujeres, visibilizando a las mujeres locales y rechazando siempre consagrar también en el entorno TIC la cultura patriarcal. Por ejemplo, es muy habitual cuando se trabaja en un buscador, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar, ¿no? Pues, en vez de poner, no sé, voy a utilizar un texto, ¿qué ha pasado con el Athletic? Clic y le doy a ver, eso le interesa a algunas mujeres, efectivamente, cada vez hay más mujeres
les interesa el fútbol, pero lo normal es que en un ámbito asociativo haya otros intereses por delante de eso. Es decir, hay que preguntar a la gente que está delante qué os apetece buscar, qué os interesa, y casi siempre, el primer interés está partiendo de sí mismo. La mayoría de las veces cuando haces esta pregunta en un entorno bueno, en un entorno rural, pero no necesariamente rural, hacíamos este curso, nos preguntábamos y ellas lo primero que querían ver era la casa rural que habían conseguido arreglar, ¿no? Entonces decía, quiero ver mi casa rural, quiero ver mi bar, quiero ver mi tierra, quiero ver mi campo. Entonces, ese fue un aprendizaje también importante que realmente tiene que ver con lo que estoy diciendo durante todo el rato, que son los intereses de las mujeres. Las mujeres partimos de lo personal y lo local a lo global y no al revés, ¿no? Yo pensaba, si nadie ha entrado nunca en Google Earth, pues le va a parecer fascinante ver desde el cielo la Torre Eiffel o ver las pirámides de Egipto. Y yo me empeñaba en hacer eso, que me parecía estupendo, y ellas, en cuanto podían, por educación se callaban, pero en cuanto podían me decían, ¿podríamos entrar en mi pueblo y ver la iglesia de mi pueblo? ¿O podríamos ver la casa tal que es donde yo nací? Se interesaba muchísimo más que la Torre Eiffel, ¿no? Que ver la Torre Eiffel en un ordenador. Y eso fue un buen aprendizaje. Por tanto, os sugiero que siempre los intereses y el patrimonio de las mujeres esté por delante. Y digo patrimonio porque muchas veces se busca personajes que parecen importantes, pero muy pocas veces se buscan personajes femeninos. Entonces, el patrimonio de las mujeres son las mujeres que están en nuestros entornos territoriales, que son poderosas, que son conocidas, que son respetadas. Siempre hay una matrona que todo el mundo quiere, siempre hay una farmacéutica que echa una mano 1000 veces, siempre hay una maestra respetada y querida, siempre hay una concejala a la que la gente sabe que le puede pedir ayuda. Y hay personajes locales que casi nunca están entre las glorias de la patria y que creo que es un compromiso de todas ponerlas en valor y utilizarlas como referentes en nuestras búsquedas, por ejemplo, ¿no? Y por último, la formación se debe producir en espacios simbólicos favorables. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy habitual que los telecentros son espacios muy fríos y muy masculinos, en ese sentido de una persona, un ordenador, a veces incluso tienen separadores entre unos paneles, entre uno y otro, como para no molestarse, cuando las mujeres tendemos al revés, a la participación, ¿no? Y decir, oye, ¿tú qué has hecho? A ver, cuéntame, dime, ¿qué es esto? ¿De dónde se ponía la arroba? ¿Dónde ha dicho que había que darle a ese F1, F2, no? ¿A qué se había que darle para subir el volumen? ¿Dónde? Y eso, ese aprendizaje participativo, muchas veces lo impide la configuración de la propia sala, ¿no? Siempre creo que los espacios simbólicamente favorables son aquellos que crean espacios de comunicación entre las personas que están ahí. Las mujeres tendemos a la comunicación y al aprendizaje colectivo. Entonces, creo que es muy importante que eso sea. Y bueno, eso sería como el decálogo. Y ahora, claro, ¿qué somos las asociaciones? Pues históricamente somos la red de mediación y de participación en todas las sociedades. Eso lo explica muy bien Dolores Juliano en su libro Las que saben, de horas y horas, que cuenta cómo las mujeres tenemos asignada la tarea de la comunicación y la mediación desde la antigüedad, ¿no? Ella lo cuenta una magnífica antropóloga feminista y lo cuenta muy bien, no sé si quiero que lo leáis, pero el resumen es que somos las responsables de las redes sociales dentro de los grupos y hacia otras etnias, hacia afuera, hacia la calle, y eso lo vemos todos los días en nuestra vida personal. Nosotros somos las encargadas de llamar en nuestras familias, de saber quién celebra los cumpleaños, quién va al médico, quién aprueba, quién saca el carnet, quién compra una moto y no le dejan, quién por fin se la compran, quién hace selectividad este año, quién hace la comunión este año. Toda esa trama social, que es la que llevamos las mujeres en marcha, eso es nuestra tarea de mediación dentro del grupo. Necesitas tener esta información porque si no sabes si tus sobrinos hacen la comunión o este año les toca selectividad, pues quedas fatal si llegan a un momentín y si te la preguntas. Entonces,
tú estás al tanto de toda esa información familiar para mover el grupo y hacer la mediación entre ellos. Eso lo hemos hecho históricamente dentro de nuestras casas y también hacia afuera. Por eso el movimiento asociativo es básicamente femenino. O sea, incluso de aquellas asociaciones que son mixtas, la mayoría de los componentes son mujeres, ¿no? Porque tenemos una gran actividad asociativa por todas estas razones que estamos comentando. Y ahora, esta mediación y esta participación hay que sostenerla también en los entornos TIC, ¿no? Porque sabéis que Internet es un nuevo espacio político, es un nuevo espacio de comunicación, de participación social, y por tanto hay que estar ahí porque ya ha aparecido el concepto de ciudadanía digital. En este momento incluso se ha consagrado Internet como un derecho de todas las personas y dentro de poco se podrá considerar que tener derecho a Internet es como tener derecho a la luz o tener derecho al agua, aunque ahora parece una exageración, llegará a ser un derecho importantísimo de las personas porque las que no estén conectadas a la sociedad de la información van a tener un déficit tan importante que les va a abrir una brecha de pobreza el no poder participar en la sociedad de la información. Por tanto, hay que estar ahí, hay que estar presentes y hay que estar liderando, porque bueno, estar presentes tiene valor, pero es un valor solo receptivo. Las mujeres tenemos además, el movimiento de mujeres tiene el compromiso y la obligación social de estar en la vanguardia de los movimientos y por tanto liderar el empoderamiento, ¿no? Respetar y reclamar la ciudadanía digital, saber por qué queremos participar y cómo, dotar a las redes de la ética de la participación y de la ciudadanía. Y ser parte de esta ciudadanía digital es liderar propuestas y proyectos que trabajen el empoderamiento de las mujeres, porque es algo que se retroalimenta. Si nos empoderamos, lideramos, y para liderar necesitamos empoderar. Entonces, voy a pasar a hablaros, bueno, unas pinceladas de lo que podemos considerar el empoderamiento TIC, el empoderamiento tecnológico. El empoderamiento TIC es muy importante para nosotras porque es muy habitual la constante desautorización de las mujeres y las dificultades que tienen las mujeres en los ámbitos tecnológicos. Cuando hablo de desautorización, pues estoy hablando de algo que nos pone a todas, yo eso no sé, eso no es para mí, eso es muy complicado, eso lo lleva mi marido, eso saben mis hijos, mi hija está todo el día enganchada a eso, pero yo no sé nada. Es decir, hay como una a priori de eso es un problema para las mujeres, porque además hay una constante desautorización, como decía antes, de total, ¿para qué? Tú que sabrás para lo que estás haciendo, ya lo haré yo, tardas mucho, ¿no? Todo eso va calando, hasta que al final te planteas a una compañera, vamos a hacer esto y dices, uy, no, yo con eso, no, eso mi hija lo hace estupendamente, pero yo no, ¿no? Entonces, hay que entrar en un proceso de empoderamiento TIC para ver para qué nos sirve, ¿no? Nos sirve para habilitarnos, para capacitarnos, para sentirnos capaces de hacer cosas. Y para sentirte capaz tienes que saber hacer. Por tanto, es necesario que sepamos que esta formación sea importante y contextualizada para aprender no informática, porque no se trata de informática, se trata de comunicación, ¿no? Necesitamos tener una formación TIC básica que nos permita comunicar. Y también una formación avanzada que nos permita liderar y ser protagonistas. Es decir, si yo soy básica, solo puedo abrir y ver o leer. Pero si soy una productora avanzada, puedo escribir un texto, convertirlo en un PDF y subirlo a un portal. Puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, coger mi portátil que tiene una cámara incorporada y grabarme y luego mandarlo con un procedimiento bien sencillo a Emakunde para que lo tenga en su archivo y lo pueda utilizar cuando le parezca conveniente.
Bueno, son usos avanzados que nos permiten liderar, si no esto no podría estar pasando. Entonces, es muy importante sentirnos capaces. ¿Para qué nos sirve más el empoderamiento TIC? Para facultarnos, para tener facultad de hacer cosas. Cuando muchas veces las mujeres que tenemos resistencias con el poder, decimos, no, es que yo no quiero poder. Pues yo sí, yo quiero poder para poder hacer. Yo no quiero poder para estar en los desayunos del RIF, ¿no? Quiero poder para poder hacer cosas. Aunque es muy respetable que alguien quiera poder para estar en los órganos de toma de decisión, porque además si las mujeres no estamos ahí, las decisiones se toman primero sin nosotras, que enseguida se convierten contra nosotros. Entonces, hay que tener autoridad para poder hacer cosas. Y poder hacer cosas en Internet nos exige cambiarnos poco la clavija, porque hasta ahora el movimiento asociativo de mujeres teníamos un asentamiento en nuestro territorio y pensábamos en acciones, proyectos, incidencias, crear opinión, crear en nuestro entorno. Cuando entramos en la sociedad de la información, este entorno se globaliza. Y además de poder hacer esto que es importante en el territorio de la asociación tiene que abrir, ¿no? Abrirse un poco las clavijas y pensar que además eso lo puede difundir en cualquier parte del mundo y lo puede compartir con unas compañeras de cualquier parte del mundo, de la puerta del lado o de Latinoamérica. Y puedes compartirlo con las compañeras que viven en tu propio barrio o puedes estar haciendo un intercambio de cualquier tipo con mujeres africanas, con mujeres asiáticas, con mujeres americanas o, como os decía, con los de la puerta de atrás. Pero facilita muchísimo la relación entre ellos. Y también sirve para vivir con autoridad, es decir, valoradas y reconocidas por los usos y desarrollos que hacemos las mujeres en las fiestas. Cuando alguna hacemos una presentación, bueno, pues esto pasa como el resto de cosas, ¿no? Cuando un hombre hace una presentación pública, me parece que lo hace fantástico y nadie le duda. Cuando muchas mujeres tienen que subirse a una mesa y les cuesta hablar en público, pues se pueden apoyar de un PowerPoint, por ejemplo, de una presentación de otro tipo, y parece que nosotros no vamos a saber hacerlo. Sí, claro que sabemos exactamente igual que ellos. Simplemente hay que aprenderlo, igual que lo aprenden ellos. Por tanto, hay que darse autoridad para decir, lo sé hacer y lo voy a hacer igual o mejor. Y además, ya tenemos genealogías de muchas mujeres que tienen páginas web, que tienen blogs, que tienen portales, que hacen producciones multimedia, que hacen arte electrónico, ya hay genealogías. No somos las primeras y hay que usar esas genealogías para que nos fortalezcan y para vernos, ¿no? Y por último, nos va a servir para cambiar la tecnofobia por el tecnointerés, reconocernos autoridad y exigir los derechos de ciudadanía digital y participación social digital. Eso es un nuevo camino que es muy importante para las mujeres, entre otras cosas, por la escasez de tiempo que tenemos. Para apoyarnos, o sea, ¿en qué nos vamos a apoyar para todo esto? Pues nos podemos apoyar, para este empoderamiento, nos podemos apoyar en el saber de las mujeres acumulado. Decía que tenemos genealogía, ¿no? En ese saber de las mujeres. Nos podemos apoyar en la tradición de mediadoras que ya tenemos. Y nos podemos apoyar en que sabemos que la supuesta tecnofobia, la dificultad de la tecnología, es un rol de género. No es algo intrínseco a las mujeres, como tampoco es la tecnofobia doméstica para los hombres. No hay nada genético, es un aprendizaje. Y como es un aprendizaje, pues igual que aprendes una cosa, puedes aprender la otra. Por tanto, el empoderamiento TIC nos sirve para facilitarnos, para habilitarnos, para facultarnos, para darnos autoridad y para cambiar la tecnofobia por el tecnointerés, apoyándonos en nuestras tradiciones, en el saber de las mujeres y en el rol, en las dificultades que nos imponen los roles de género para aprender supuestamente tecnología. Como es un rol, se puede cambiar y se puede aprender.
el uso de la tecnología es una herramienta incorporada al liderazgo. Ya no se puede hacer de otra forma, que nos va a permitir cambiar, proponer, impulsar, apoyar, ser protagonistas, ser protagonistas. Eso es un poco la definición de qué sería el empoderamiento TIC, que como veis sigue las pautas que habla la maestra Marcela Lagarde de qué es el empoderamiento. Y ahora vamos a ver a través de qué vías se puede alcanzar este empoderamiento TIC. Primero, básicamente en tres. Usar el propio para avalar a otros. Muchas de nosotras ya tenemos un portal, un blog, una página, un perfil de Facebook, de Twitter. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros ya tenemos ese nivel de aprendizaje TIC y de implantación TIC, podemos utilizarlo para darle cobijo a otras que están creciendo aún. Entonces, les vamos a dar espacio en nuestra página, vamos a hablar de ellas en nuestro blog, vamos a pedirle en el Twitter, vamos a seguirlas en el Twitter, vamos a pedirle amistad en el Facebook, etc. Es decir, compartir nuestro espacio con otras. Eso siempre nos enriquece. Compartir enriquece. Cuantas más seamos, mejor. Cuantas más seamos, suma, nunca resta. Por tanto, demos cabida en nuestros proyectos ya más desarrollados a otros más pequeños que empiezan. Fijar el ejemplo de la marea violeta, que ya todo el mundo lo conoce. La marea violeta nace en Málaga, en una reunión de trabajo, en una conversación, de gente que está indignada con todo lo que está pasando, y le ponen ese nombre y empiezan a mandar correos electrónicos llamándole María Violeta y diciendo súmate. Eso en un mes se convirtió en una oleada en todo el país de grupos de mujeres que salimos a la calle convocadas por María Violeta. Ese es el empoderamiento TIC, darnos valor unas a otras. Cuando a mí me llega, yo lo veo, me parece interesante, ¿y qué hago? Lo subo a mi portal. Como mi portal tiene 5.000 personas anotadas en su boletín semanal, le llega a 5.000 personas. Y como yo, lo hace mucha más gente, y ese efecto multiplicador hace que en un mes se convocan mareas violetas en todo el país, ¿no? Entonces, incluso creo que podríamos creer que el cuño de marea nace de ahí porque es la primera que se convoca. Por tanto, las mujeres que ya teníamos un nivel de empoderamiento TIC superior, damos soporte y empoderamos a un proyecto que todavía es pequeño, protegiéndolo, acogiéndolo y difundiéndolo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de empoderamiento TIC de una respecto a otra. La otra es la pedagogía de género entre mujeres. Enseñar a otras, empoderándolas. Si tú sabes abrir tu Facebook, si tú le enseñas a otra, le estás enseñando a que se abra el suyo y le estás diciendo, algo aquí, ahora vete aquí, ahora vete allá, mira, aquí te puedes pedir a fulana que te acepte la amistad, pero además deberíamos ir a estos portales y estos que son portales de género que están trasladando información especializada y además, entonces estás dando la información clave que tú ya has acumulado anteriormente y se la pasas a otra, ¿no? Entonces, esa pedagogía de género es muy importante para generar conocimientos TIC y generalizar el conocimiento entre mujeres. Es una garantía de liderazgo, podríamos decir, ¿no? Y por último, la tercera vía es exigir a las administraciones el cumplimiento de las leyes, tan sencillo como eso. En este caso es una administración pública la que nos está convocando y está cumpliendo con su obligación de facilitar la formación digital a la ciudadanía, en este caso a sus ciudadanos. Esta exigencia no podemos dejar de hacerla porque es un derecho ciudadano y las mujeres tenemos esos derechos, somos ciudadanas de primera categoría, somos sujetos de la historia y por tanto tenemos que hacer cumplir, ¿no? Exigir y respetar nuestros derechos. Y uno de ellos es la formación digital. Por tanto, hay que exigir a las organizaciones gubernamentales y a las administraciones locales que sostengan los planes de formación TIC para mujeres. Y esas serían las vías para alcanzar el empoderamiento, pero como estamos hablando de asociaciones, hay que saber
que una organización se empodera por la acción de sus integrantes. O sea, no viene nadie y un día, ¡pum!, con el agua bendita, y parte con el hisopo y empodera la asociación. La asociación se empodera porque sus integrantes, una a una, lo hacen. Y esa acción colectiva de las integrantes es la que traslada el empoderamiento a la organización. Es un flujo entre ellos. Por tanto, si las miembros de la organización, del movimiento, se empoderan una a una, ese flujo le llega a la organización, sus actividades digitales le llegan a la organización y esa organización es conocida y es poderosa. Por tanto, es necesario sostener social, personal, institucionalmente el empoderamiento activo de las mujeres porque en ello nos jugamos el concepto de ciudadanía digital, la participación TIC, y ahí está el saber qué estrategia y qué recursos necesitamos para sostener. Cuando alguien hace una convocatoria en Facebook, nadie la puede suficiente, nadie la puede suficiente, pero que no, como todos los demás. Entonces, claro, si tú haces un evento en tu página de Facebook o en tu perfil de Facebook, si las personas de tu organización no son activas y no lo mueven y no lo tuitean y no lo retuitean y no lo suben a Facebook y no lo comparten, es bien difícil, ¿no? Entonces, si las estrategias hay que pensarlas, hay estrategias TIC que montar porque las asociaciones de mujeres tienen los recursos y las estrategias personales y asociativas pensadas para que eso pueda ser. Por tanto, es evidente que los tiempos ya han cambiado, ya lo sabemos todas, no me voy a detener en eso. Hay nuevas formas de comunicar, por supuesto, pero sobre todo hay un nuevo conocimiento colectivo, una forma de hacer conocimiento. El 2.0 del que todo el mundo habla, que ahora ya se va a entrar en el 3.0, es una forma de generar conocimiento diferente como se hacía hasta ahora, que eran conocimientos unilaterales que se podían sumar, pero siempre eran incluso unilaterales. Y ahora el conocimiento es colectivo porque tú pones algo en la red y alguien añade, y alguien pone, quita, aporta, critica, sugiere, y ese conocimiento va girando, va engordando, y o bien o se desvanece porque no va conservando lo suficiente, o se consolida como un conocimiento nuevo creado entre todos. Y pensemos que uno de los retos del movimiento de mujeres es generar pensamiento favorable a la igualdad. Ese es uno de los objetivos de todas las organizaciones de mujeres. Por tanto, con contenidos no sexistas, para ampliar y difundir el saber de las mujeres, recuperar el patrimonio de las mujeres y difundirlo, y para que esto necesitamos ser activas, necesitamos participar, necesitamos en definitiva liderar. Liderar para producir contenidos, porque protagonizar la generación de ideas en esa escritura colectiva 2.0 es liderar la construcción del conocimiento. Y ese es nuestro reto. Yo creo que el movimiento asociativo de mujeres siempre ha estado a la vanguardia de la generación de movimiento, de pensamiento, siempre hemos estado a la vanguardia de la lucha por los derechos, hemos sido la avanzadilla social siempre, fueron la mayoría de mujeres que consolidó aquel grupo que luchó por eliminar la esclavitud, y cuando se consiguió vieron que ellas eran igual de víctimas que habían sido los esclavos, porque carecían de derechos similares por los que ellas habían estado luchando porque no podían ni votar. Ahí aparece el sufragismo en Seneca Falls, y ahí aparece el paso definitivo para la formalización de la lucha de las mujeres para conseguir sus derechos. Es decir, siempre hemos estado en la vanguardia, siempre desde la antigüedad, las mujeres hemos estado en las vanguardias sociales, y ahora la vanguardia es la sociedad de la información. Y bueno, tenemos que combinar nuestro espíritu basado en el saber y la tradición de las mujeres para la mediación, con el liderar la sociedad de la información y trasladar nuestro mensaje y nuestra posición ante la vida en los nuevos espacios. Bueno, muchas gracias, espero que os haya servido de algo, y estaré encantada de poder participar a través de mi Twitter, del Twitter de Mujeres
o del Facebook de Busi Bertomeu, del blog de Muchas Bertomeu, de cualquier, o del portal. Estaré encantada de participar en lo que queráis y hacer las preguntas que queráis. Muchas gracias y hasta pronto.